En este vídeo vamos a ver qué herramientas de programación podemos utilizar para escribir nuestros programas y hacer que se puedan entender y ejecutar en un ordenador. Veremos por un lado cómo se ejecutan las instrucciones de un programa en un ordenador, veremos después qué herramientas podemos utilizar para traducir las instrucciones a un lenguaje entendible por el ordenador y por último qué software podemos utilizar o qué herramientas para escribir nuestros propios programas. Comenzaremos respondiendo a la primera pregunta. ¿Cómo se ejecutan los programas en un ordenador? ¿Cómo es posible que un ordenador entienda de Python, de Java, de C#, de JavaScript? Pues la respuesta a esto es que el ordenador traduce las instrucciones del lenguaje en el que estemos escribiendo a un lenguaje propio interno llamado código máquina, que está compuesto de ceros y unos. Entonces, cualquier instrucción que le llegue de un lenguaje determinado, lo que va a hacer es traducirla a la secuencia de ceros y unos de código máquina equivalente que el ordenador entiende. ¿Y cómo se traducen las instrucciones realmente? Pues para eso tenemos que hacer uso de una herramienta de traducción. El ordenador por sí solo no sabe traducir instrucciones de Python o de Java o de C a código máquina. Tenemos que instalarle y proporcionarle una herramienta que le ayude a traducir las instrucciones del lenguaje que queramos a ese código máquina. Y esas herramientas son específicas, se agrupan en tres categorías fundamentalmente, dependiendo del lenguaje que estemos utilizando. Por un lado hablaremos de compiladores, por otro lado hablaremos de intérpretes y también hablaremos de máquinas virtuales. Como digo, según el lenguaje que estemos desarrollando, usaremos o bien un compilador, o bien un intérprete, o bien una máquina virtual. Veremos qué características tiene cada una de estas herramientas. Comenzaremos por los compiladores. Los compiladores lo que hacen es traducir un fichero fuente a instrucción a un fichero con el código máquina equivalente de cada instrucción. Se utilizan lenguajes como por ejemplo C o C++. Aquí tenemos un ejemplo, un fichero fuente sencillito en C++ con extensión .cc que internamente tiene un par de instrucciones con dos mensajes que salen por pantalla. Esto lo pasaremos por el compilador de C++ y lo que va a generar es un fichero compilado, en el caso de Windows con extensión .exe, donde tenemos la codificación en bits, en ceros y unos, de cada una de esas instrucciones del fichero original. De manera que lanzando ese fichero .exe, ejecutando el fichero .exe, el ordenador ya sabe, conoce ese lenguaje código máquina y ejecuta instrucción a instrucción lo que tiene dentro almacenado. ¿Qué ventajas tienen los compiladores? Pues que su uso genera programas muy rápidos. Ya tengo el fichero compilado en código máquina, en código que directamente entiende el ordenador y simplemente tiene que abrir el fichero y leer y ejecutar instrucción a instrucción. Además, como segunda ventaja, no necesitamos tener presente el fichero fuente para poder ejecutar el programa porque ya hemos generado el fichero ejecutable. El fichero fuente lo podemos guardar hasta futuras versiones, cambios que queramos hacer y nos quedamos con el ejecutable. Como principal inconveniente depende del sistema operativo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, desarrollamos un programa en C, C++ para Windows y lo compilamos, ese fichero ejecutable compilado solamente va a servir para ese Windows y no nos va a servir, por ejemplo, para Linux o para Mac. Incluso ni siquiera nos va a servir para versiones muy distintas del Windows en el que lo hemos compilado. Tendríamos que volverlo a compilar de nuevo en el sistema en el que queramos ejecutarlo nuevamente. Una segunda forma de traducir programas es utilizando intérpretes. Los intérpretes lo que hacen es traducir al vuelo cada instrucción del fichero fuente en código máquina y la ejecutan, sin necesidad de generar un fichero con el código máquina compilado. Se utilizan lenguajes como por ejemplo Python o PHP. Entonces, si tenemos un fichero fuente en Python, también con un par de instrucciones que muestran mensajes por pantalla, lo que va a hacer el intérprete de Python es abrir el fichero, tomar la primera instrucción, traducirla a código máquina y ejecutarla. Tomar la segunda instrucción, traducirla a código máquina y ejecutarla. Y así una a una. Ventajas que tiene el uso de intérpretes, que son multiplataforma. Si el sistema operativo en el que estamos tiene instalado el intérprete del lenguaje, de Python, de PHP, del que sea, automáticamente vamos a poder ejecutar un fichero fuente de ese lenguaje en ese sistema, sin necesidad de volverlo a recompilar ni nada por el estilo. Como inconveniente principal, el código interpretado es menos eficiente que el código compilado porque tenemos que cada vez abrir el archivo, volver a traducir las instrucciones una a una, volverlas a ejecutar y eso lleva un consumo mayor de recursos y de tiempo. Y como segundo inconveniente es que necesitamos tener disponible el código fuente para poder ejecutar nuestro programa.
y eso hace que si queremos ejecutarlo en diferentes máquinas, pues tengamos que tener una copia del código fuente en todas esas máquinas, con el problema que puede haber de que en una de ellas pues alteremos el código fuente y haya una inconsistencia en las versiones que hemos distribuido. Como tercera alternativa de herramientas de traducción tenemos las máquinas virtuales. Lo que hacen es traducir el código fuente a un fichero que no es código máquina, sino que está escrito en un lenguaje intermedio que solamente entiende una máquina virtual propia del lenguaje en el que estamos trabajando. Las máquinas virtuales se utilizan en lenguajes como por ejemplo Java o C#. ¿Cómo funcionan realmente? Pues ahí tenemos un ejemplo de un par de instrucciones en Java que muestran dos textos por pantalla. El fichero fuente en Java tiene extensión .java y lo que hace la máquina virtual es traducir esas instrucciones a un fichero intermedio, que en el caso de Java tiene una extensión .class, que no tiene una codificación de código máquina directamente, sino que tiene una codificación propia que entiende la máquina virtual de Java, con lo cual la ejecutaremos a través de esa máquina virtual de Java previamente instalada. Ventajas que tiene el uso de máquinas virtuales también son multiplataforma. Si instalamos la máquina virtual del lenguaje en nuestro sistema operativo, podemos ejecutar el programa aunque lo hayamos hecho en otro sistema operativo. Me puedo hacer un programa en Java, en Windows, lo compilo a máquina virtual, me lo llevo a Linux y en Linux con la máquina virtual de Java instalada en Linux lo puedo ejecutar, por ejemplo. También, como segunda ventaja, igual que ocurre con los lenguajes compilados, no hace falta tener presente el código fuente para ejecutar la aplicación, me basta con el código compilado. Y es más eficiente ejecutar un programa máquina virtual que con el código interpretado, porque no tengo que volver a traducir instrucción a instrucción. Como principal inconveniente es que es algo menos eficiente que el código compilado. No es lo mismo que el propio sistema operativo ejecute su código máquina a que la máquina virtual, apoyándose en el sistema operativo, ejecute las instrucciones en su lenguaje intermedio. Es algo menos eficiente. Bien, ¿y qué software podemos utilizar para escribir programas? Pues el software que usamos para escribir programas se suele llamar IDE, que son las siglas de Entorno Integrado de Desarrollo. Podemos encontrarnos con IDEs más o menos simples que nos permiten editar código, compilar, ejecutar y poco más, pero que normalmente sirven para trabajar con diferentes lenguajes, como ocurre por ejemplo con IDEs como Geany o Visual Studio Code, por poner un par de ejemplos. Y luego tenemos IDEs más complejos, más completos, más específicos, que normalmente se asocian a un lenguaje concreto o a unos pocos lenguajes, pero ofrecen más opciones en el desarrollo. Podemos hacer, por ejemplo, depuración de código más elaborada, edición de interfaces gráficas, comunicación con repositorios remotos, etc. Hablamos aquí, por ejemplo, de entornos como Visual Studio, que nos permite trabajar con C# y Visual Basic, entre otros lenguajes, o IntelliJ, que nos permite trabajar con Java. Veamos un ejemplo con el IDE Geany. Lo podemos descargar desde la página oficial geany.org y es multiplataforma. Lo podemos instalar tanto en Windows como en Linux como en Mac. Y podemos editar programas en diferentes lenguajes. Aquí tenemos un par de pantallazos. El de arriba es para trabajar con el lenguaje Python. Entonces, como veis, podemos poner instrucciones en Python y simplemente teniendo instalado el intérprete de Python, pues haremos clic en el botón de ejecutar, que es el que tenemos aquí con las ruedecitas, y el programa ya se interpreta y ejecuta automáticamente en nuestro sistema. Si trabajamos, por ejemplo, con Java o con C#, el ejemplo que tenemos abajo es de C#, pues también teniendo instalado el compilador de la máquina virtual de C#, que es el compilador de la plataforma .NET, podemos, por un lado, compilar el programa de C# para que se traduzca a esa máquina virtual. En el caso de Windows se genera un archivo ejecutable, compatible con Windows, y luego tendremos que ejecutarlo para acceder a ese fichero traducido de máquina virtual o compilado y ejecutarlo paso a paso. Veamos un par de ejemplos de cómo utilizar Geany para desarrollar o probar estos programas. Tenemos en este caso un par de programas hechos, los que hemos visto en la diapositiva, en C# y en Python. Entonces vamos a abrir uno de ellos, por ejemplo el de Python, clic derecho, lo abrimos con Geany. Entonces en este caso tenemos estas dos instrucciones. Yo puedo seguir editando el código y poner alguna más. Y cuando lo quiera ejecutar, guardo los cambios, que aquí tenemos el archivo Python, por aquí debajo
Gini me detecta que estamos escribiendo en lenguaje Python, y teniendo el intérprete de Python correctamente instalado, simplemente tengo que darle al botón de ejecutar, que es el de las ruedecitas, y se abre un terminal donde se ejecuta instrucción a instrucción y mostramos por pantalla los mensajes que hemos dicho, estos 3 mensajes que tenemos aquí. Notar que en este caso, cuando hemos ejecutado el intérprete de Python, en nuestra carpeta no se ha generado ningún archivo adicional. No tenemos ningún archivo compilado, ni máquina virtual, ni nada. Simplemente se ha abierto el fichero original de Python y lo hemos ejecutado instrucción a instrucción. Vamos ahora con el de C#. Lo abrimos también en Gini. Lo tenemos aquí, en otro lo podemos cerrar. Y tenemos un fichero con un mensaje que pone hola. Y vamos a poner aquí otro que ponga hasta pronto, como antes. La sintaxis de cada lenguaje, como veis, es diferente, las instrucciones que utilizamos son diferentes, y en este caso vamos a utilizar la máquina virtual de .NET y tenemos que traducir, compilar nuestro código fuente C# a esa máquina virtual intermedia. En el caso de Windows se va a generar directamente un archivo .exe que se ejecutará sobre la plataforma .NET. Para compilar el fichero tendremos que usar la herramienta de compilación, que es esta que tenemos aquí. Le damos a compilar, y si todo es correcto, aquí debajo nos dirá que la compilación ha terminado con éxito. Si vamos a nuestra carpeta, podremos ver que se ha generado un archivo adicional, que es el archivo compilado, el prueba.exe, que es el que ejecutaremos cuando le demos al botón de ejecutar en el editor. Volvemos al editor, le damos a ejecutar, y aquí tenemos por pantalla los mensajes de las 2 instrucciones que hemos puesto en el orden en que las hemos puesto. Esta es la forma de trabajar, en este caso, de un intérprete, el de Python, y un compilador de máquina virtual, que es el de C#, que también nos podría servir como ejemplo de compilador a secas, porque en el caso de Windows compilamos para Windows y se genera un ejecutable directamente para el sistema. En el caso de Java, el funcionamiento es similar, pero lo que se genera en la máquina virtual es un fichero .class, no .exe, y para ejecutarlo tendremos que tener también instalada la máquina virtual de Java. En el caso de otros IDEs más complejos como Visual Studio, lo podemos descargar de la página oficial de Microsoft. Hay una versión Community que es gratuita. Seguramente tenemos que tener una cuenta Microsoft que también es gratuita para poderla utilizar. Y en este caso Visual Studio es dependiente de Windows, funciona sobre todo para Windows, aunque también hay una versión para Mac que tiene algunas limitaciones, pero se puede utilizar también de manera correcta. Trabajaremos en este caso de manera más completa, crearemos un proyecto que está compuesto de diferentes ficheros y tenemos aquí todo integrado con la compilación, el depurador y alguna herramienta más interna que no dispone, por ejemplo, Gini. Pero en definitiva tenemos diferentes opciones para poder elaborar nuestros programas y luego compilarlos, interpretarlos, traducirlos al código máquina.